Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics a TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, on avui volem parlar de la interacció entre els aliments i els medicaments. Interacció entre els medicaments, entre els aliments, i ho volem fer, com sempre, de la mà del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, i per això avui ens acompanya la Imma Felipe, que és vocal d'alimentació. Molt bones, benvinguda. Hola, què tal? Molt important, doncs, tindre en compte a l'hora de medicar-nos aquesta interacció amb els aliments, oi? Sí, Com comentàvem. Sí. Es que a veces no pensamos, ¿no? Pero la toma de alimentos con medicamentos puede provocar una disminución de la disponibilidad del medicamento o un aumento, o a veces puede causar efectos, digamos, sorprendentes, no siempre adversos, sí. Es que a veces asociamos, ¿no?, los medicamentos con la toma de los alimentos y no se especifica si es en ayuna o bien tiene que ser con la comida. Ayunas se entiende por ayunas que sea 1 hora antes o 2 horas después de la toma de alimentos, y hasta ahora no se le ha dado mucha importancia, pero a lo largo de algunos efectos que se ha visto a lo largo de la historia, pues desde los años 90 digamos que se tiene muy presente este tipo de interacción. Además que es viceversa, quiere decir que la interacción puede ser del alimento hacia el medicamento o bien del medicamento hacia el alimento, que se entiende que se deja de absorber algunos nutrientes que son importantes para la salud. Per tant, no només tindre en compte el que pot afectar el medicament en si, la ingesta d'uns aliments o uns altres, sinó també viceversa, ¿no? Sí, sí. Sí, digamos que el conocimiento de las interacciones data históricamente. A mí una figura que me encanta es Hipócrates, ¿no?, que es el que decía que tu alimento sea tu medicamento y tu medicamento sea tu alimento. Entonces él observó que cuando tomaban pócimas curativas, pues que él decía que había que tener en cuenta el estilo de vida de las personas para saber el efecto que hacía esta pócima. Y claro, dentro de lo que es el estilo de vida estaba incluido lo que era el tipo de alimentación, ¿no? Después ya más adelante se vio, pues, por ejemplo, los laxantes que disminuían la absorción de vitaminas liposolubles, y esto producía una serie de efectos importantes en las personas. Una que fue la pena que fueron, a medida que se fueron descubriendo, nos fuimos dando cuenta de la importancia, ¿no?, de los alimentos con los alimentos. Sobre los años 50 hubo un antituberculoso que se llamaba isoniazida, que se vio que su uso continuo pues disminuía la absorción de la vitamina B. Y esto producía una polioneuritis con pérdida de sensibilidad, y al darse cuenta que esto pasaba, pues se solucionó. Hoy en día existe este medicamento, pero combinado con vitamina B6 para mitigar lo que había pasado. Después hubo otro muy importante que fue unos medicamentos que se usaban para depresión, pero hoy en día están totalmente en desuso, precisamente por eso, que se llaman los IMAO. Esto es lo que hacía que si tomabas alimentos ricos en quesos curados, embutidos, cerveza, vino, conservas, pues que producían unas crisis antihipertensivas que incluso podrían desencadenar en muerte. Y se dieron cuenta, pues esto, cada vez que tomaba la persona estos alimentos les pasaba esto, no le pasaba siempre. Y era porque había una competencia en cuanto a las aminas biógenas que tienen los alimentos. Al tomar no se metabolizaban, digamos, no se digerían, y entonces producía estos efectos. Hoy en día este tipo de medicamentos sí que hay algunos en el mercado, pero son muy selectivos y ya estos efectos casi que no tienen, y algunos no son ni siquiera antidepresivos, que son antiparkinsonianos o así. Y después uno que es muy, muy conocida es la de los anticoagulantes, ¿no?, el Sintrón, la warfarina. Este tipo de interacción es muy conocida. Es un medicamento muy controvertido porque a los médicos les gusta, a pesar de que tiene muchas interacciones con medicamentos y con alimentos, como las es tan conocido que es muy previsible, ¿no? Sin embargo, los nuevos anticoagulantes directos que se llaman, pues esto, bueno, tienen la comodidad que no tienes que hacerse la prueba de Sintrón regularmente, pero bueno, también tiene sus interacciones, ¿eh?
menos, y el Sintrón lo bueno que tiene es que, bueno, tienes que hacerte la prueba, pero es muy previsible y, bueno, tienes que tener la precaución de no tomar, por ejemplo, alimentos vegetales de hoja verde, brócoli, todo esto son muy ricos en vitamina K y este medicamento es un antivitamina K, entonces reduciría los efectos. Uh-huh. También podría potenciarlo, por ejemplo, el perejil o el ajo, por ejemplo, podrían potenciarlo porque esto es todo lo contrario, ¿no? Que tienen propiedades antiagregantes y entonces también podría influenciar. O sea que todo és a base d'estudios basados en l'evidència. Sí que a vegades sí que es té en compte, doncs, o es parla o es coneix la interacció fatal o no recomanada dels medicaments amb l'alcohol, perquè pot agreujar els efectes o pot desencadenar efectes secundaris, però potser amb l'alimentació no es tenen tant en compte. No sé si quan es prescribeixen aquests medicaments doncs ja s'indica amb aquests aliments... Ara cada vez más, porque... por ejemplo, hay una serie de medicamentos que se llaman bifosfonato, que es ácido alendrónico, que se le dan a las mujeres menopáusicas para fijar el calcio en el hueso. Y tiene una indicación que tiene que ser en ayunas, de pie, con un vaso de agua, media hora antes de comer. Media hora. Porque si no, la absorción se ve comprometida y también puede producir reflujo gastroesofágico. Y entonces es una de las cosas y tampoco se debe tomar con leche, deja pasar un tiempo, ¿sabes? Antes de porque este medicamento, pues claro, tiene una afinidad por el calcio y la leche pues tiene calcio, ¿no? Entonces hay que tomarlo muy alejado de la toma de este medicamento, sí. Parlem d'alimentació, però també de quan no hi ha alimentació, és a dir, aquelles dietes o aquelles tradicions o religions, com per exemple el ramadà, que no s'ingesta Es que claro, alrededor del medicamento, digamos que un medicamento puede interaccionar con un medicamento, puede interaccionar con un alimento, con una bebida, como el alcohol, con un complemento nutricional y también con una planta medicinal, o sea que, y aparte tenemos que tener en cuenta pues el estilo de vida de la gente, el estado nutricional de las personas, en el ciclo de la vida que está, si es un niño, una mujer embarazada, una persona mayor que posiblemente esté polimedicada. El caso que habías comentado del Ramadán. En este caso lo conveniente es llegar a un pacto dietético con la persona que tiene que tomar la medicación. Porque si estudiamos un poco el ciclo del Ramadán, ellos comen antes del amanecer, que se llama la etapa se llama suhur, y después cuando se pone el sol, que se llama iftar. Entonces, esto lo conozco bastante porque estuve dando unos talleres de nutrición justamente en la época de Ramadán y me lo preparé bastante porque me parecía muy interesante, ¿no? Que esto se puede solucionar con buena voluntad por parte del sanitario y de la persona que está tomando medicamentos. Entonces, en la época, por la mañana, en el suhur, ellos comen antes de que amanezca, pues se deben de tomar alimentos ricos en hidratos de carbono de lenta digestión. Eso se entiende, ¿no? Porque, claro, tienes que aguantar todo el día, tener energía suficiente todo el día para poder tener energía, digamos. Y no tomar dátiles y cosas dulces, que esto te da energía rápido, pero no. Igual que beber mejor agua que té o café, porque no dejan de ser diuréticos que te hacen orinar mucho y no te interesa perder líquidos porque ellos tampoco beben agua cuando el Ramadán. Sin embargo, cuando ya al atardecer, cuando vuelven a comer, es todo lo contrario, tienen que reponer energía. Entonces toman alimentos ricos que le dan energía rápidamente, dulces, dátiles y dulces en general. Y después hidratarse bien, zumo de fruta, que también son ricos en azúcares. Y después la alimentación marroquí es muy variada y muy completa. Por ejemplo, hay una sopa que se llama harira que tiene de todo. Tiene carne, tiene fideos, tiene verduras, especias, es muy completa, ¿no? Y claro, entonces si un médico le manda un antibiótico de 3 tomas al día, mañana, mediodía y noche, sabes que al mediodía no se lo va a tomar. Ahí en el mercado se le puede aplicar algunos que son de 1 toma diaria o de 2 tomas cada 12 horas, entonces ya podíamos la medicació estaria més concentrada. Sí, ¿no? Claro, entonces tenemos que buscar desde el punto de vista sanitario que el paciente sea cumplidor.
¿no? Minimizar las interacciones, evitar las toxicidades, así hay que haber un poco de equilibrio y no mandar cosas que sabes que no se van a tomar. Es mejor ajustarle si tienes otras posibilidades de darle otros medicamentos para que el cumplimiento sea mejor y el efecto del medicamento, claro. En el cas de les dietes també passaria una mica així, no? Si hi ha algú que fa una alimentació una mica més reduïda, sí. No sé com afecta en aquest sentit la medicació. Claro, todo este tema de las dietas vegetarianas, dietas intermitentes, todas estas cosas sí se tienen en cuenta. Por ejemplo, los deportistas profesionales ya tienen gracias a Dios, unas dietas muy estipuladas, ¿no? Pero el amateur va un poquito de por libre, ¿no? Debería tener un poquito más de conocimiento. Sabes que antes de una competición, alimentos de hidratos de carbono ricos que sean de lenta digestión, para almacenar energía en forma de glucógeno en el cuerpo. También previa a la competición regularmente ricos en proteínas para formar músculos, y en el momento de la competición o después al revés, alimentos ricos en hidratos de carbono que aporten energía rápidamente. Uno de los grandes visionarios en el tema de la nutrición, te hablo de hace mucho tiempo, de cuando ¿cómo se llama este entrenador del Barça tan famoso? Guardiola se dio cuenta cuando antes de que el Barça fuera el boom, que los futbolistas iban sin desayunar o desayunaban mal, y para él fue prioritario el tema del desayuno. Desayunaban allí y él controlaba la alimentación, y yo creo que a partir de ahí ya el Barça fue funcionando, entre otras cosas, por el tema alimentario, sí. Més enllà de l'alimentació, suposo que també recomanen molt beure molta aigua quan hi ha medicació, ¿no? Sí, yo si te diera una pauta así general, sea antes, después, siempre un vaso de agua con el medicamento, incluso antibióticos que puedas tomar con la comida, siempre un vaso de agua, el antibiótico y luego la comida. Hay un antibiótico que se usa mucho que es la amoxicilina con clavulánico, que le llaman, puede ser, digo una marca comercial porque la conoce todo el mundo, la Aumentine, ¿no? Me gustaría puntualizar que sí que se puede tomar con las comidas, pero puede tener efectos gastrointestinales importantes porque altera la flora bacteriana, que realmente no sé por qué le llaman flora bacteriana, le deberían de llamar, como una amiga farmacéutica, la fauna bacteriana, porque son microorganismos, ¿no? Lo que forma parte de la microbiota. ¿Qué pasa? Que este antibiótico no selecciona y digamos que altera la microbiota intestinal, y se suele recomendar complementos bioactivos como son los probióticos, pero los probióticos no los deberemos tomar con los antibióticos, porque se entiende que si me lo tomo con el antibiótico va a matar los probióticos, que son microorganismos. Entonces, si tomamos el antibiótico con la comida, 2 horas después tomamos los probióticos o viceversa, de manera que el antibiótico le dé tiempo a absorberse en el organismo y el probiótico, que hace efecto a nivel intestinal, pues no pueda restaurar la microbiota. Sí. Potser aquells oients que ens estiguin escoltant s'estaran espantant una mica i no sabran ara quan no, medicar-se. Normalmente ya cada vez la gente se está acostumbrando más a tomar los probióticos. Consultes en aquest sentit, sí, pero farmàcies? Si no pregunta, nosotros le damos, porque ellos se creen que todo junto, porque como me hace mal, me da diarrea, pues lo tomo junto, y no, claro, es que el antibiótico normalmente se toma 3 veces al día. Entonces va en relación con las comidas, pero el probiótico no, se toma 1 vez al día. Entonces puedes buscar el momento de tomarlo que tú sepas que este medicamento ya ha hecho su proceso de metabolización y eliminación, y así, igual que te diría con las madres lactantes, ¿no? Que tienen que tomar medicamentos, hombre, deberían de tomar los mínimos medicamentos posibles, los justos, pero tampoco hay tantas interacciones, se piensa que hay interacciones, hay una página web que se llama E-Lactancia, que viene no solo a las interacciones con medicamentos, sino también con alimentos. Uno muy conocido que en su tiempo tuvo su boom fue el anís estrellada, que venía adulterado con uno japonés, y entonces el anís se da mucho a los niños cuando tienen cólicos, los recién nacidos. Y este no es conveniente porque puede ser perjudicial
si vas a buscar un efecto beneficioso para intestinal, va a ser perjudicial. Es el anís verde el que se debe usar con más seguridad que el anís estrellado, que la gente a veces no llama anís, pero hay dos variedades. Suposo que és important també llegir els prospectes, no?, dels medicaments davant d'aquest tipus de dubtes. Sí, hay que leer los prospectos, que en algunos pone las indicaciones con los alimentos, pero hay otros que no los ponen. Y lo que te comentaba, que lo importante es los medicamentos que se toman a largo plazo. Si tú no tienes una alimentación regular, puedes tener alguna contrariedad en tu salud, ¿no? Una persona que es diabética, que el azúcar es muy oscilante en el organismo, y si hace una dieta, por ejemplo, restrictiva de hidratos, tiene que pensar que el medicamento tiene que variar la dosis. Si la toma 3 veces al día, pues consultar al médico porque puede tener una hipoglucemia, ¿no? Eso que es un poquito en relación al tipo de vida, tipo de alimentación. Comentaves també el tema de les plantes medicinals, no? Si prenem alguna infusió... Sí. El tema del anís que te comentaba, pero una de las que tiene más interacciones es habíamos hablado del Sintrón, ¿no? Los anticoagulantes antivitamina K, que está con manzanilla, no es muy conveniente, con otras plantas como arpagofito o con el hipérico también. El hipérico es una planta que se usa para las depresiones, que a veces combinan con la que le manda el médico, que es la fluoxetina, paroxetina, y tienen efectos parecidos. Puede haber una interacción importante, un efecto que se le llama serotoninérgico, que es vómitos, y es por el tema de esta medicación. Yo había en mi farmacia una interacción importante que es con los digitálicos, que un medicamento se llama digoxina, que es un cardiotónico que se usa para el corazón y tal. Y una persona que había tomado una infusión, unos comprimidos que eran para dormir, que lleva melatonina, valeriana y espino blanco. Pues espino blanco lleva una composición parecida a los digitálicos. Y estos medicamentos, la digoxina, son medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico. Esto quiere decir que entre la dosis terapéutica y la tóxica es muy próxima. Y de hecho, la digoxina, si lo tomas, siempre descansa un día para evitar el efecto acumulativo en el cuerpo. Claro, si tú tomas para dormir, si por ignorancia, que no te han informado de que te estás tomando espino blanco, puede haber crisis digitálicas también que podrían ser peligrosas. Yo he vivido una en la farmacia de un paciente que le había pasado eso. Y hay que tener la confianza siempre suficiente. Normalmente los pacientes, este tipo de confianza en decir lo que toman fuera de la medicación, lo tienen con la farmacia, pero desgraciadamente no lo tienen con el médico. Les da como apuro decir, pues es que también estoy tomando esto, porque un poco como que los van a reñir, usted no debe tomar esto. Bueno, pues yo creo que siempre hay que decirlo, ¿eh? Siempre. Clar, és important per tindre en compte aquests paràmetres. Si tú les sabes fundamentar o argumentar por qué le ha pasado esto, o lo que le puede pasar si toma, pues entonces jo crec que és mucho mejor, no? I tant. Doncs ja per acabar, i a mode de consell i de resum, què hauríem de tindre en compte amb aquests paràmetres que comentàvem? Bueno, yo creo que en general no tendríamos que alarmarnos porque las interacciones, pues bueno, está más o menos, no hay tantas como esto, pero hay que siempre preguntar. Preguntar. En la farmacia siempre tenemos que minimizar todo este tipo de alteraciones que podría haber, informar a los pacientes sobre el uso de nutracéuticos, si están tomando algo, si quieren algún complemento nutricional, hay que preguntar siempre que si están tomando alguna medicación, y también creo que hay poca información en cuanto a nivel paciente, ¿no? Se lleva mucho por los anuncios publicitarios y todo esto, y entonces creo que se tendrían que informar más. Y más preparación en centros dietéticos del medicamento, no sé, o en los institutos que se estudian estas formaciones profesionales, ¿no? Tienen que estar formados. O por lo menos, si no conocen, derivar a un profesional que sí lo esté, un médico, un farmacéutico, un nutricionista. Y bueno,
pues un poco. Nosotros desde la Vocalía Nacional hemos creado un libro de interacciones de alimentos-medicamentos que lo sacamos el año pasado, que es para uso sanitario, en el que se contempla, está muy bien porque habla de cosas generales, de las interacciones viceversa, alimento-medicamento, medicamento-alimento, muchas tablas de alimentos con interacciones en los ambos sentidos y los alimentos más importantes. Y además está documentado por estudios clínicos. Y bueno, és un libro que sempre se tiene que estar actualitzando. Com sempre, destaquem aquesta importància en la formació cap als professionals de les oficines de farmàcia perquè puguin traslladar aquesta informació a la ciutadania, que, com s'assenyala, són els centres més de proximitat amb el dia a dia de cadascun dels veïns. Doncs Imma Felipe, vocal d'alimentació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos donat aquests consells i aquests paràmetres d'aquesta interacció dels aliments i de la medicació. Moltes gràcies. Vale, gràcies a ustedes. Gràcies també als de casa, esperem que hagueu pres bona nota i ja sabeu que, com sempre, si teniu qualsevol dubte, us podeu apropar a aquestes oficines de farmàcia i també consultar-ho via web. Nosaltres ens acomiadem en aquest nou capítol de Farmacèutics TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins la propera.